usa la inteligencia. Hola a todos, bienvenidos a una nueva revisión de lo que está logrando Refusion, este generador de canciones con inteligencia artificial que llegó con todo a competir con Suno, con Udio y con cualquier otro que tú conozcas porque está dando resultados realmente muy buenos. Pero para que no nos quedemos con mi opinión y con la primera reseña que hice hace más o menos una semana, centrada en las canciones con letra y voz en español, que también están muy buenas, ahora nos vamos a centrar en las instrumentales o en los beats para generar samples que puede dar Refusion. Y para eso volví a invitar a un especialista que ya estuvo un par de veces el año pasado en este canal, Arturo Canidilo, Canidilo Beats. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. Hola Mario, ¿bien y tú? Muy bien, con muchas ganas de conocer lo que tú nos puedas compartir como productor musical y como productor de beats sobre lo que está haciendo, como decía, Refusion en cuanto a música instrumental. Escuchemos entonces algunos resultados de los prompts que estuvimos probando. Aquí, sample de soul de los años 60 con teclado y trompeta que pueda ser usado en un rap boom bap. Y este fue el resultado. Bueno, ya dan ganas de quedarse escuchando, no sé, ¿qué opinas tú? Me gustó. El inicio de la canción se puede usar para samplear, o sea, cortar ese inicio de trompeta. Pero claro, después ya entra todo el beat completo, con batería, bajo, o sea, básicamente hizo todo el beat. Claro. Eh, pero una calidad sorprendente, creo que está muy bueno. Captó todo el prompt que le dimos. Me gusta, está bien logrado. Igual. Escuchemos otra versión más, a ver. A ver, ya, déjemelo hasta ahí. ¿Qué opináis? Está buenísimo. O sea, como tema, como canción instrumental, está a la raja. Pero claro, el boom bap es más sucio en el rap, es más pesado. Y claro, esto se quedó más con lo de los 70 soul, ¿cachai? Sí. La trompeta igual está buena. En realidad el tema está bacán, pero claro, si es que lo que queríamos no es tanto lo que queríamos, pero igual está sorprendente el resultado. En calidad de sonido, en la variedad de los instrumentos. Me gusta. Escuchemos ahora con otro prompt distinto, ¿sí? Esto es sample de R&B de una voz femenina para usarla en un beat de trap. Hasta ahí por ahora. ¿Qué opinas? También me gusta, pero claro, hizo el beat completo. Quizás el prompt, nos estamos equivocando en el prompt porque pusimos para usarla en un beat de trap. Y claro, hizo el beat de trap completo. Pero puso la voz femenina cortada, un poco ampliada. Como resultado, nuevamente, está sorprendente. Está bueno. Vale. Y bueno, este tipo de prompt sí los entiende Udio, por ejemplo, ¿sí? Claro, sí. Sample de Se R&B de una acerca voz mucho más. femenina para usarla en un beat de trap. Ya, entonces todavía no está afinado tanto Refusion en seguir la instrucción para un sonido aislarlo. Pero bueno, la calidad de lo que está haciendo, eso es lo que también estamos evaluando. Veamos ahora otro ejemplo. Esto ya me convence, puedo descargar todo esto y hacer un beat desde cero, porque la batería que suena junto con la voz está bajita, entonces sirve. No, este me gustó. Probemos ahora otras cosas. Aquí le pedimos un solo de trompeta. Así. Me gusta, está totalmente sampleable también, sobre todo la trompeta.
se puede cortar un trozo que se pueda lupear y realentar todo. Entonces puede quedar más como un ritmo rapero, en este caso, que sería lo más óptimo para hacer un beat de rap con esta batería y trompeta. Así que está bien. Perfecto. A ver, veamos otro resultado. También este con el prompt solo de trompeta. Es que yo lo encuentro increíble, ¿verdad? Sí, está bueno. No, esto está buenísimo. Es que a mí me maravilla, no sé, me faltan las palabras técnicas, a lo mejor tú las tienes, pero entre no sé si decir la cadencia, es que es muy como humano, ¿o qué? No sé. Sí, no, está bueno. Bueno, aquí en este caso también hizo jazz. Y esto está bueno para hacer un lo-fi, un beat de lo-fi. Buenísimo. Buena. Sí, y está muy real, o sea, es como si estuvieras tocando a alguien realmente la trompeta. Aquí nos pasamos al inglés directamente, Keyboards Chords Soulful Sample, ¿sí? Que es como acordes de piano para un sample soulful, ¿sí? ¿No? Como profundo, emocional, ¿sí? Y aquí también va este prompt que tú me dijiste que te suele funcionar con Udio, que es ponerle entre paréntesis only piano, no un instrument. Y aquí sí estamos Sí, escuchando solamente un piano. sí. Esto ya como más... Esto sí, aquí respetó totalmente el prompt. Está bonito, está emocionado, está realmente Sí. soulful. Oye, que... No, Eh, buenísimo. Yo creo que este también lo usaría para hacer un lo-fi, lentito y agradable de escuchar, para estudiar. más que aquí pedimos unos tambores y después vamos a ver un ritmo funky. A ver. No, esto está bueno. Esto se puede samplear totalmente porque es solo drums. Suena súper bien, suena como un kit real de tambores Increíble, grabado en un estudio. increíble. Destacar que todas estas canciones están arriba de 2 minutos, muchas veces 3 minutos, o sea, una canción completa. Podéis sacar distintos cortes, más adelante había que ver qué es todo lo que trae, porque claramente tiene una progresión, o sea, no es un loop eterno, digamos. Eh, Claro, y recordar también que esto está gratuito, ilimitado, los términos de uso dicen que puedes darle el uso que quieras, no dice explícitamente que lo puedas monetizar, pero tampoco dice que no. Hay que aprovechar, buenísimo. sí, está increíble. Escuchemos entonces, como decía, los ejemplos de funk para ya cerrar esta conversación con Arturo. Es que el funk me gusta mucho. Pero escucha la guitarra, weón. No, esta batería está buenísima. La usaría. Esta batería la usaría, aislaría la batería, sacaría solo la batería de esta canción que generó esta instrumental y las ampliaría y haría un beat, No, reordenaría la batería y lo usaría. Pero claro, como canción, solo como canción ya está buenísima. está increíble, sí. Ya, pero ahora sí el Sí. último, perdón que me ponga goloso, pero es que suena tan rico que quiero saber qué fue lo otro que salió también con el, creo que el mismo prompt. Es otra canción. No sé si totalmente ¿Sí? distinta, pero distinta. Como funk rockero, no sé. Sí. Ya, dejémoslo hasta ahí, pero consideraciones finales, por favor, de todo lo que estuvimos escuchando aquí en estos minutos. Me encanta el funk también. Creo que está muy bien logrado. Tiene demasiado originalidad también. No es como un funk fome o las otras cosas que escuchamos tampoco están fome, están súper buenas, bien logradas, los estilos que le pedimos.
a veces no respeta bien el prompt de no poner más instrumentos, pero yo como beatmaker, esto me sirve para poder extraer un trocito de lo que me gusta y en buena calidad y hacer un beat desde ahí. Así que Fusion está rompiéndola. Además que gratis y podéis monetizar, podéis usarlo sin miedo. Usa la inteligencia.